siglo XVIII. Como ya sabemos, al último rey de la Casa de Austria, llamado Carlos II, le sucedió en el trono el primer rey de los Borbones, que se llamó Felipe V. Pero para que esto sucediera, hubo una guerra entre los partidarios de Felipe V y los partidarios de Carlos de Austria. Esta guerra por la sucesión del trono duró 10 años y acabó con un tratado llamado el Tratado de Utrecht, por el que España perdió, entre otras cosas, Gibraltar. Después de Felipe V gobernaron 3 Borbones: Fernando VI, Carlos III y Carlos IV. A Fernando VI se le conocía con el nombre de El Prudente. Su reinado destaca principalmente por impulsar la paz con Francia y con Inglaterra. Durante el tiempo que gobernó, se mejoró mucho la construcción naval, de canales, caminos y puertos, es decir, de las comunicaciones en general. Después gobernó otro hijo de Felipe V y hermanastro de Fernando VI, es decir, eran hijos los dos de Felipe V, pero con distintas madres, llamado Carlos III. A Carlos III se le conoce con el sobrenombre de el mejor alcalde de Madrid, por las muchas obras que hizo en esta ciudad. Por ejemplo, terminó el Palacio Real, puso alumbrado público en sus calles y mandó construir un buen número de monumentos en todo Madrid. A continuación, hijo de Carlos III, gobernó Carlos IV. Con tan mala suerte que en el primer año de su reinado, 1789, sucede la Revolución Francesa y él se alía con los ingleses para luchar contra Francia. Esta alianza resulta ser muy perjudicial para España, porque los franceses fueron invadiendo el territorio español y España no le quedó otro remedio que pedir la paz para impedir el avance de las tropas francesas. En el siglo XVIII surge un movimiento cultural al que se le llamó la Ilustración. Este movimiento cultural surgió en Francia y apostaba por fomentar el espíritu crítico de las personas, creía en la razón y en la ciencia para explicar la vida, y lo malo es que estaba compuesto por un pequeño grupo de privilegiados, entre los que estaban nobles, burgueses y clérigos. El pueblo pues seguía siendo bastante ignorante. Dos de los ilustrados más importantes, que además tienen mucho que ver con Asturias, fueron Jovellanos, Gaspar Melchor de Jovellanos, asturiano, nacido y muerto en Asturias, que escribió teatro y poesía, pero lo que más destaca sobre todo son sus libros de política, de agricultura, de economía. Gijón, su ciudad, está llena de monumentos y de recuerdos de este insigne ilustrado. Después teníamos también a Feijoo. Feijoo nació en Galicia, pero vivió gran parte de su vida y murió en Asturias. Fue un clérigo muy inquieto que escribía sobre todos los temas científicos y culturales de la época. En el siglo XVIII la economía se basa principalmente en la agricultura, que crece bastante, y se instalan nuevas industrias como las reales fábricas de tapices, de porcelana, de tabacos, de cañones. Además, se impulsó muchísimo el comercio con América, por lo cual los productos americanos pues empezaron a aparecer en España. En el siglo XVIII hay un movimiento arquitectónico llamado neoclasicismo. Neo significa nuevo
y clasicismo viene de clásico. Los clásicos son los antiguos griegos y romanos. Así que por lo tanto es como volver a las formas de estos antiguos griegos y romanos. Las grandes columnas, los capiteles, etcétera. Dos monumentos de esta época son la Puerta de Alcalá de Madrid y el Palacio de la Granja de San Ildefonso, que queda como a unos 90 kilómetros de la ciudad de Madrid. El gran pintor del siglo XVIII es Francisco de Goya y Lucientes. Goya es considerado en todo el mundo como un gran genio de la pintura. Pintó a las familias reales, como este cuadro que veis aquí de la familia de Carlos IV. Pintó las escenas de la Guerra de la Independencia, como estos fusilamientos del 3 de mayo, donde se ve a los franceses fusilando a un grupo de españoles. Luego al final de sus días se quedó sordo y a partir de ahí pintó una serie de pinturas a las cuales se les conoce como pinturas negras, como este Saturno devorando a sus hijos. Pero también hizo series de grabados, pintó escenas de la vida cotidiana, de fiestas populares como este juego de la gallina ciega, hizo una serie de toros y pintó escenas, pues eso, escenas de la vida cotidiana, como estos dos viejos tomando sopa.